Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Vergara, soy estudiante de lenguas extranjeras con énfasis en inglés y este video lo estoy grabando para la materia de competencias comunicativas con la profesora Marta Devi. En el presente video les voy a hablar acerca de 5 conceptos de lectura definidos por varios autores y les daré mi punto de vista ante ellos y por qué me llamaron la atención. Todos esos conceptos fueron vistos durante el semestre. Durante todas las clases fuimos aprendiendo un nuevo concepto para un diferente autor. Entonces vamos a empezar con Isabel Solé. Para Isabel Solé, la lectura es un objeto del conocimiento en sí y es una herramienta fundamental para alcanzar el aprendizaje o un nuevo aprendizaje. Esto, pues, creo que es muy, bueno, personalmente, creo que es muy apegado a la realidad o a mi perspectiva de lo que es la lectura, ya que cada vez que leemos algo, ya sea un documento oficial, sea una revista, sea una imagen, sea una situación, vamos a aprender acerca de algo nuevo. Siempre vamos a aprender un concepto nuevo, siempre vamos a aprender, eh, no sé, situaciones, contextos, vamos a adquirir algún conocimiento por más mínimo o amplio que sea este. Entonces creo que se relaciona mucho con mi ideal o mi idea de lo que es la lectura en sí y por eso fue que me atrajo este, este concepto. Todo esto nos lleva a un segundo concepto, el concepto para Roger Chartier. Él nos dice que se ve la lectura desde dos perspectivas o desde dos dimensiones. La primera la dimensión individual y la segunda la dimensión cultural o grupal. Desde la perspectiva o la dimensión personal, se trata más que todo del análisis de lo que estamos leyendo, de la interpretación del mismo texto y en cómo eso afecta a nuestra vida, cómo nosotros podemos aplicar todo lo que podemos leer para nuestra vida, mientras que la dimensión social abarca todo lo que relacione nuestro texto con otras personas. Desde el simple hecho de nosotros hacer una recomendación a alguien o esa persona hacernos una recomendación a nosotros de cualquier tipo de texto, hasta llegar a debatir con otras personas acerca de las diferentes interpretaciones que un texto puede tener, ya que como sabemos, lo que yo puedo entender de cierto texto, otra persona puede tener una idea totalmente diferente y puede llegar a interpretar esto de otra forma. Todo esto nos lleva a la siguiente concepción, la cual es de Pablo Freire. Pablo Freire nos habla de una lectura liberadora. Esto con base en que la lectura no se agota o no se limita al simple hecho de codificar lo que se está leyendo y ya. Con respecto a esto, nos dice que hay algo más allá de lo que estamos leyendo y algo más acá de lo que estamos leyendo o de lo que alcanzamos a decodificar. Personalmente creo que esta es una forma muy romántica de tomar la lectura debido a que se encarga o nos hace entender que la lectura tiene una funcionalidad, tiene algo útil que nos va a servir ya sea en el presente como en el futuro y esto pueda llegar a hacernos mejores personas, hacer que nosotros podamos con los conocimientos que hemos adquirido, con la realidad que hemos conocido mediante los textos que hemos leído, podemos llegar a cambiar el mundo, a liberarnos nosotros como personas, a liberar nuestra mente de ciertas ataduras, ciertos estereotipos o ciertas barreras que existen y poder llevar la lectura a algo más allá, a lo que nos dice Freire, la lectura liberadora. Para poder llegar a esta lectura liberadora, Pablo Freire nos habla de que hay tres pasos, por así decirlo. El primer paso es observar, simplemente observar y entender qué es lo que nos rodea, por qué nos rodea, qué tenemos a nuestro alrededor, cómo se comporta todo a nuestro alrededor, ver los colores, ver los matices, los sonidos que todo produce, para así llegar al segundo paso, que es la lectura de lo que está escrito y asimismo el análisis. Cuando ya se tiene este paso, podemos, y solo así, solo con el paso ya cumplido,
podemos llegar al tercer paso, que es la relectura y la reescritura del propio mundo, de nuestras aptitudes, de todo lo que hacemos. Podemos aprender muchísimas cosas con un texto que leamos, y estas cosas las podemos interpretar en forma de que cambiemos nosotros, de que podamos cambiar nuestra sociedad, de que podamos cambiar el mundo, eh, intentando extrapolar todo lo que hemos aprendido, intentando extrapolar todo lo que pensamos y todo lo que vemos que está mal, para, con base en lo que aprendimos en esta lectura, llegar a liberarnos, a liberar todo el mundo, a liberar la sociedad. Y creo que por esto mismo es que es una visión muy romántica de lo que puede llegar a ser la lectura, pero igualmente me llamó la atención debido a que, no sé, debido a que este, este concepto es muy idealista, por así decirlo, o muy utópico. Todo el mundo debería tener esta concepción en su mente para así crear nuevas sociedades, para así poder crear una sociedad mejor que pueda contribuir al desarrollo tanto humano como a sí mismo de la sociedad. Por último, tengo dos conceptos que son muy similares y muy allegados. El primero es de Marcela Cano y de Ana de Castro, y el segundo es de Stanislao Zuleta. Ambos nos dicen que la lectura es un proceso de decodificación y análisis crítico, los cuales nos pueden llevar a entender bien lo que el autor nos quiere decir. Siempre vamos a encontrar, como dice Stanislao Zuleta, siempre vamos a encontrar una clave oculta en cada uno de los textos de dichos autores, o de diferentes autores más bien, ya que sabemos que ningún autor escribe igual que otro autor. Para un autor, una mesa puede ser una simple mesa física, como la mesa que pensamos nosotros todos los días, mientras que para otro autor una mesa puede ser algo mucho más grande, mucho más profundo, y algo que me llamó mucho la atención de estas dos concepciones de lo que es la lectura es que creo que es muy cierto. Siempre vamos a tener que descifrar. Siempre vamos a tener que descifrar y decodificar todo lo que nos dicen los autores y todo lo que nos están queriendo decir en realidad, ya que siento que es muy pobre o muy vago poderse quedar o conformarse, más bien, conformarse con una lectura literal en lugar de llegar a ser una lectura analítica, una lectura interpretativa o crítica. Siempre debemos leer, releer si es necesario, con el fin de poder interpretar correctamente lo que nos está queriendo decir el autor. Si bien nosotros no le podemos preguntar, digamos, a Gabriel García Márquez qué quiso decir en Cien años de soledad literalmente, o cuál era su objetivo para darnos a entender a nosotros, nosotros debemos como entender mediante la lectura de varios textos del mismo autor de qué forma se expresa él, qué palabras utiliza haciendo referencia a qué objetos o a qué situaciones, y asimismo podemos llegar a interpretar bien cómo vamos a entender a los autores, mejor dicho. Simplemente vamos a tener la capacidad de saber cómo se expresa tal autor, cómo se expresa tal escritor en tal libro, tal texto, tal imagen que podamos ver, y así poder llegar a un conocimiento crítico, un conocimiento analítico que nos permita comprender mucho mejor nuestra realidad, comprender mucho mejor el mundo y los textos que nos rodean. Estos fueron mis cinco conceptos de lectura, bueno, los cinco conceptos de lectura que más llamaron mi atención durante toda la clase, y espero que les haya servido este video. Muchas gracias.